El presidente Sebastián Piñera presentó una nueva agenda de orden y seguridad con proyectos contra los saqueos, los encapuchados y las barricadas. Y además, durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el mandatario llamó a que se colabore desde las distintas instituciones para poder superar la crisis que atraviesa el país. Vamos a hablar sobre el escenario que se está viviendo en Chile. Nos acompaña para eso Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Carlos. A ver, quiero partir por la convocatoria ayer de esta reunión del COSENA, que ha sido fuertemente criticada desde la oposición. Ayer el presidente del Senado decía que fue innecesaria, improductiva. El presidente de la Cámara de Diputados decía podríamos haber discutido lo mismo en otra instancia. La verdad es que aquí no pasó nada nuevo, digamos. ¿Qué le parecen a usted todas esas críticas? Es una reunión informativa. El COSENA es de la Constitución del 2005. Es muy distinto a lo que había antes. Es consultivo y por lo tanto el presidente lo que hizo ayer fue un gesto de convocar al COSENA para escuchar, para conversar, para informar y no tiene otra connotación mayor que esa. Ya, pero ¿era necesario? El presidente lo estimó que sí. Yo la verdad es que creo que en estos casos lo que abunda no daña, si es conversar, si es sentarse a informar. No veo el problema de que hayan concurrido los presidentes de los poderes del Estado y los miembros del COSENA, el Contralor, Fuerzas Armadas y Contralor además. Sí. A una conversación que creo que siempre es necesaria, ponerse al día de lo que está pasando, etcétera. No le veo problema al hecho y es el COSENA del 2005 en adelante. ¿Y cuál cree usted, Mario, que es la señal que entrega el presidente cuando usted me dice no tiene nada de malo que lo haya convocado? Algunos han dicho, bueno, lo que pasa es que una instancia como esta se convoca cuando está en riesgo la seguridad del país, la seguridad nacional. No sé si usted considera que ese escenario es el actual y si no, ¿cuál es la señal que busca dar el mandatario? El presidente también lo convocó atendiendo al fallo de La Haya el año 2014. El diferendo con Perú. Para informarle a las autoridades. No estaba en riesgo, no había riesgo de guerra, no había crisis interna. El presidente interpretó que era necesario convocarlo. La verdad es que a mí lo que me importa es que sigamos trabajando en buscar soluciones a las demandas que está planteando la calle. La gente masivamente, de manera pacífica, la enorme mayoría de los chilenos está hoy día diciéndonos, oiga, pónganse de acuerdo en 4 o 5 temas que son los más urgentes. Y yo creo que tenemos que actuar rápido todos. El gobierno tiene que actuar más rápido, lo mismo tiene que hacer el Congreso y todos los que tenemos algún cargo de responsabilidad. En ese contexto, y me parece bueno el énfasis de decir, bueno, aquí la solución más bien es política social que de orden y seguridad. Algunos se preguntaban si ayer el presidente no pisó en falso en el sentido de que avanzó en algunas materias en el Parlamento, por ejemplo, la reforma tributaria. Tuvimos hablando ayer al ministro de Hacienda con un anuncio que a mí me parece bien importante con este impuesto a los más ricos. Sin embargo, eso pasó casi desapercibido con esta agenda de seguridad que reimpulsa ayer el presidente Piñera con varias iniciativas que de hecho ya habían sido instaladas en el Parlamento. ¿Fue un paso en falso o está bien que el presidente haya retomado con fuerza el orden y la seguridad como tema central? Hay que avanzar en el tema de la seguridad de manera urgente. Es evidente que lo que ha pasado estos días con grupos que son minoritarios, pero que están muy bien organizados, que varios de ellos tienen una finalidad política clara. Ellos mismos difunden sus videos, trotskistas y guevaristas que plantean derribar, ¿cierto?, todo el sistema como lo conocemos, echar abajo la democracia burguesa que hay en Chile. Ese es el lenguaje que usan, muy parecido al lenguaje de la década del 60 del siglo pasado. Y que están quemando, incendiando, que tienen una logística. Bueno, con ellos hay que tener una legislación bastante más nueva. Eso usted lo dice como un grupo organizado de desestabilización y que eso es lo que el presidente está tratando de combatir con esta agenda. Claro, para las barricadas, para los encapuchados, para los anarcos también, que es otro grupo aparte, hay que modernizar la legislación. Yo creo que hay que tener presente que estos van a comisiones en donde no está discutiéndose la agenda social, por lo tanto no va a demorar o no se va a topar. Yo soy de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Defensa y por lo tanto yo no voy a discutir la reforma previsional en mi comisión, no voy a discutir la urgente reforma a la salud en mi comisión, no. Se puede avanzar en la reforma, en las dos cosas sin complicar al Congreso, para nada. Yo creo que también la ciudadanía necesita una señal en este minuto de que lo que estamos viendo, en donde la gente dice, bueno, hagan algo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que incendien un hotel, que saqueen, ¿cierto? Ayer, impresionante lo que pasó en Puente Alto.
ponen barricadas para evitar que llegue la policía, en paralelo van a atacar a la comisaría de carabineros más cercana a balazos y aprovechan esto, ¿cierto? O sea, hacen esto para saquear un centro comercial. Es una cuestión que a plena luz del día. Mario, pero a mí lo que no me queda claro es que sean estos grupos tan organizados como dice usted, porque dentro de las detenciones que ha habido hay mucha gente que llega sin antecedentes previos, o sea, que es primera vez que los detienen y que han sido más bien personas que han saqueado en la ocasión o que se han sumado a actos delictuales en la ocasión. Aquí no que sean delincuentes como de trayectoria. Aquí yo no estoy hablando de delincuentes tradicionales. Aquí, Carla, lo que tenemos es, uno, acción política pacífica de quienes hicieron las evasiones. Dos, una acción política que pasó un poco más allá con la destrucción de torniquetes, que era muy simbólico, porque eso era el alza del metro. Nadie reclamó, incluso tuvieron solidaridad bastante masiva. Después de eso vienen los anarcos que tiran las pantallas a la red del metro, logran paralizar el metro. Y después de eso tenemos un cuarto grupo, que es el que hay que preocuparse porque tiene coordinación, ¿cierto? ¿Quién llama de esa barra brava para lograr aumentar el volumen de gente que fue a incendiar las 14 estaciones del metro, las 20 estaciones del metro? Hay al menos 10 de las estaciones en donde el incendio se produce de manera muy coordinada. Bueno, ahí tenemos un cuarto grupo. Pero espérame, es que no puedo dejar pasar algo, porque a lo mejor usted tiene más información que yo, pero está claro que hay un llamado de la Garra Blanca, que es la barra brava, sí, claro, a la que usted se refiere, a quemar las estaciones del metro porque, a lo mejor la gente no lo ha visto y no está interiorizada, se logra dar con el primer responsable que habría tenido participación en una quema de metro. Teníamos antes un responsable de destrucción de torniquetes y de infraestructura. Sí. Y este es un joven de 16 años que pertenece a una facción de la Garra Blanca, que es la barra de Colo-Colo, pero ¿está claro que hubo un llamado de esa barra como un colectivo a quemar el metro? No, lo que hay, la información que hay es que quienes organizan quema del metro piden apoyos a otros grupos, que también, antisistema también, para aumentar el volumen de la quema de los incendios del metro. Lo que hace un sector de la Garra Blanca, la información que tenemos, es hacer un llamado a sus integrantes para concurrir a la quema de una estación específica. ¿Pero entonces ellos sabían de antemano que se iba a quemar el metro? No. Lo que sucedió aquí, Carla, lo más probable es que muchas de estas acciones estaban planificadas para la COP25 o para la APEC. Cuando se produce ese día viernes el cierre del metro a raíz de las acciones de los grupos anarcos, bueno, se activan lo que estaba planificado para 2 semanas más, para un mes más. Ahora, aparte de ello, aquí hay muchos grupos distintos. La enorme mayoría de los chilenos manifestaciones pacíficas y hay que cuidarlas y hay que protegerlas, ¿no es cierto? Lo que hemos visto esta semana son grupos, y ellos mismos suben sus videos, no es un invento mío, con nombre y apellido, y con su nombre político, ¿cierto? Jóvenes universitarios de facciones trotskistas o guevaristas que públicamente han señalado que ellos quieren derribar el sistema completo. Su lógica es llevar esta democracia burguesa, como la denomina el mismo lenguaje de los 60 del siglo pasado, le insisto, y ellos son los que convocan también a la barricada, a la prevención total del país y un largo etcétera. Es decir, el punto es cómo aíslas a todos estos grupos para que queden, ¿cierto?, desnudos en la Alameda, solos, separados de la gran masa. Mi hijo participa de las marchas por el tema de pensiones, por una serie de factores. Yo lo he dicho, mi padre tiene una pensión de 180 lucas, entonces mi hijo me dice, lo hago por mi abuelo y por otras cosas más. ¿Usted reconoce que hay demandas legítimas y de fondo? Por supuesto que sí. Entonces lo que le digo a mi hijo, bueno, cuando empieza la piedra, la molotov, tú te tienes que salir de la marcha. Pero cuando hay una marcha de 1 millón, de 100.000, de 200.000, es muy difícil. Entonces, el punto es que estas convocatorias, para que no sigan habiendo convocatorias de este tipo, uno tiene que responder lo que nos están pidiendo. No voy a desinflar marchas, no voy a bajar marchas con lacrimógenas o con carabineros. La Carabineros está haciendo un tremendo esfuerzo gigantesco con los cuestionamientos que también han sido públicos respecto a la salida del marco legal que han tenido funcionarios de Carabineros. ¿Son salidas del marco legal o violaciones a los derechos humanos? Esa calificación la va a hacer un tribunal, pero lo que sí, si son violaciones específicas y no sistemáticas. La diferencia es que en la institución está actuando en el marco de la ley, los 60.000 carabineros están actuando en el marco de la ley, miles de procedimientos al día, cientos de procedimientos asociados a las protestas no están en cuestión. Sí, algunos procedimientos específicos que deben ser investigados y castigados, todo aquel que se haya salido de la ley. Yo por eso prefiero hablar de que se salió del marco legal y ahí veremos si son o no violaciones a los derechos humanos, y si lo son, deben ser sancionadas con muchísima dureza. No hay discusión de eso, Carlos. Ya, pero ahí se ha acusado como que se le trata de bajar el perfil un poquitito cuando se habla de errores o salidas de protocolos y no de atropellos a los derechos humanos. Yo no he dicho errores.
Yo he dicho delitos, salidos ya, del marco delitos, legal. pero se ha dicho delitos o salirse de los Carla, le protocolos. concedo, si usted quiere, violaciones a los derechos humanos que son puntuales, que no son institucionales, no es la política de Carabineros, no es lo que está haciendo la mayoría de los que no. Yo no tengo problema en el calificativo. Ayer el ministro Mañalich, por darse un gustito, después para arreglar la frase equivocada que había dicho que eran los funcionarios que estaban escondiendo los medicamentos, después se va a meter a un hospital y en la tarde aparece apoyando esto la violación de los derechos. Perfecto. A mí... Pero perdón, ¿qué fue lo equivocado? Porque usted me dice que usted no tiene complejo en decir que ha habido violación a los derechos humanos. Sí. Pero después me dice que el ministro Mañalich se dio un gustito porque lo que hizo el ministro Mañalich ayer fue decir que ha habido en algunos casos violación a los derechos Esto humanos. tiene que calificarlo un tribunal, no nosotros. Y él es ministro de Estado. ¿A usted le pareció mal que él lo reconociera? Es que si lo hace en el contexto del error que cometió en la mañana cuando fue increpado por los funcionarios, pero bueno, Carla, mire, si aquí lo que tenemos que entender es que Carabineros, que está hoy día en el límite de sus capacidades físicas y también psicológicas, hay un estrés gigantesco. La única forma de superar esto no es con los Carabineros, no es su pega, no es su labor, es la nuestra, es del gobierno y de los que estamos en cargos de responsabilidad que estas protestas terminen, las manifestaciones masivas terminen porque se den cuenta que cumplimos lo que la gente nos pidió. Con una salida política y una buena agenda de reforma. Pero yo me pregunto, y ya lo voy a preguntar por esas reformas profundas. Y en serio, sí. No, sí, lo voy a preguntar por eso, obviamente, pero para despejar este tema y ya poder entrar al fondo. ¿Tiene conciencia el gobierno de que esa es la salida o está enfatizando demasiado el tema de la seguridad? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el ministro Blumel, a raíz de que ahora las manifestaciones han ido como al sector oriente, han dejado destrozos en otros sectores como Providencia, Apoquindo, que es Las Condes y todo esto, ha dicho que se ha pedido reforzar las actuaciones policiales. O sea, tenemos hoy día una orden de estar más en la calle y hemos visto que Carabineros actúa bastante rápido frente a las manifestaciones. Entonces mi pregunta es si no se está presionando la tecla equivocada o dando una señal pública de que se está enfatizando más la seguridad que la agenda de fondo de reformas. Es que en paralelo al gobierno se le está criticando, incluso desde la oposición, de que no está logrando mantener el orden público. Ayer ve usted los twitters del senador Arboe, de parlamentarios demócratas cristianos, que dicen, y no solo eso, dicen que tiene que preocuparse también del equilibrio fiscal. Y por otro lado están pidiendo que hagamos grandes gastos. Entonces, el gobierno, la ciudadanía le está pidiendo, oiga, garantíceme la seguridad. No puede ser que saquen un centro comercial en Puente Alto a las 5 de la tarde. No puede ser, ¿cierto?, que yo ayer... sencillamente no pude entrar al centro a las 4 de la tarde, 3 de la tarde a reuniones porque los jóvenes de cierto establecimiento en la Alameda estaban haciendo una barricada. Me dejaron pasar, bajé el vidrio, le dije, oye, tengo que avanzar. Me reconocieron sin ningún problema, ya me dice, pase, avance nomás. Pero luego el taco era tan grande hacia adelante que no pude pasar. En la Avenida España con la Alameda, para ser más preciso. No puede ser que la ciudad no tenga la posibilidad de funcionar. Hay una desesperación de la pyme, del comercio, incluso las medianas empresas porque no están pudiendo vender. Entonces, ese reclamo, el gobierno también tiene que atenderlo y es necesario entonces controlar y mantener el orden público. Yo quisiera, ¿cierto?, que ojalá esta semana hubiéramos tenido acuerdo en la reforma previsional. Ojalá tuviéramos un acuerdo en salud ahora, en este minuto, de un plan único garantizado para todos los chilenos. Porque creo que es esa la primera prioridad hoy día para que nos sigamos con las Déjeme hacerle la última pregunta en torno a la seguridad, Carla, para que nos metamos es que quiero ir al fondo porque me parece que es más relevante incluso, pero solo le quiero preguntar porque usted tiene expertise y conoce mucho a la institución de Carabineros. Si es que usted ha considerado que Carabineros ha sido efectivo en la forma en que ha enfrentado los desmanes, las manifestaciones y la delincuencia. Se lo pregunto porque la queja tradicional es, vemos Carabineros en las calles que reprimen rápidamente manifestaciones que pudieran ser más pacíficas, como por ejemplo de educadoras de párvulos, que claro, están contraviniendo la ley en estricto rigor porque están interrumpiendo el tránsito, pero a la luz de lo que está pasando, dicen muchos, ¿qué riesgo representa eso si tenemos a otros que están vandalizando, quemando supermercados, asaltando bancos? ¿Ha sido efectivo Carabineros? En el contexto de las manifestaciones pacíficas, aparece el grupo de delincuentes, de anarcos, de lo que quiera ponerle usted, hay distintos grupos. Y por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto, Viña del Mar esta semana. Manifestación pacífica, miles de personas, incluso alegres, y de repente, en el medio de la manifestación, fuera del mall, no sé cómo se llama, el del centro de Viña. Marina Arauco, sí. Así es. Aparece el grupo que en el medio de la manifestación pacífica, le vuelvo a insistir, que estaba impecable hasta ese minuto, empiezan a saquear locales comerciales, destruyen una sucursal de una empresa de compraventa de autos, sacan un auto, lo incendian en la calle y empieza a descontrolarse todo. Esas son manifestaciones pacíficas. Cuando se producen estas manifestaciones que no están avisadas al menos, y ya ni siquiera están pidiendo permiso, están notificando que hay manifestaciones, la policía no tiene cómo saber
cómo va a terminar esa manifestación. Si usted me pregunta, yo he hecho una comparación con harto cuidado de lo que está pasando en Chile, de lo que pasó en Francia, Hong Kong, pasa hoy día en Hong Kong, lo que pasó en Ecuador. En ninguno de esos países se destruyó la cadena de abastecimiento completa como en Chile, en muchas comunas. La mitad de los supermercados están quemados. Hay comunas enteras sin supermercados. En Francia, en Hong Kong, ni siquiera en Ecuador, hubo una destrucción de todo el sistema de transporte, del corazón del transporte Mario, pero público. Ayer veíamos cifras, perdón que me interrumpa. Sí, yo vi su programa, la vi atentamente, incluso cuando usted entrevistó a un profesional médico que daba cifras. Sí, o sea, nos decía que tenemos la misma cantidad de personas con daño ocular que se ha tenido en el conflicto Israel-Palestina en 6 años. Pregunté a los palestinos, me dicen que no es la misma cifra en todo caso, pero vi su entrevista ayer, me pareció muy interesante y por eso me quedé a verla, porque era importante lo que usted estaba informándole a la ciudadanía. Separemos el tema ocular que tiene que ver con el uso de un armamento específico que es la escopeta antimotines, ¿no es cierto? Veamos los volúmenes de gente manifestándose y luego veamos las consecuencias y cómo han actuado las policías en Estados Unidos, en Francia, en Cataluña, y vamos a encontrar las mismas críticas. Yo concedo que el doctor decía lo que hay es una mayor cantidad per cápita que personas participando. Pero yo he revisado la información y los números y la verdad es que las críticas, las quejas, el informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos respecto a lo que pasó en Francia son calcados a lo que se está planteando acá. No hay policía en el mundo que esté en condiciones de enfrentar protestas tan masivas, porque quiero separarlo de las marchas pacíficas. La marcha pacífica hay que cuidarla y hay que incluso promoverla, porque es una forma de expresión ciudadana que es esencial para la democracia. Visto los números, comparados con, y sacando, perdón, al que yo le decía, aquí en Chile ha pasado cosas mucho más graves que en Francia, que en Ecuador y que en Hong Kong. Separemos ese grupo, porque tenemos que separar el que en la noche saqueó 47 supermercados, incendió, murieron gente calcinada. Yo no sé si los quemaron antes el supermercado o después sabiendo que había gente adentro. Son cosas que hay que investigar y que hay distintas teorías para ello. Pero hubo una disposición concertada a destruir completo el sistema de transporte, el corazón de transporte, paralizar Santiago y el sistema de abastecimiento, sobre todo en comunas populares. De eso se aprovecha el lumpen, el narco. Si el problema es que aquí se juntan muchos factores. Vámonos a la protesta solamente a la protesta. A la pacífica, la manifestación en general, creo que ha sido estándares bastante razonables. En la protesta violenta, ¿cierto? La discusión se está centrando en este minuto si se ha usado bien o no un elemento, que es la escopeta antimotines con balines. Y eso que ha terminado en los ojos de muchas personas que no estaban saqueando y que no estaban generando desmanes, Mario. Y además hemos terminado... Y eso es lo que tenía que investigarse y determinarse ahora. Yo no puedo a usted darle una respuesta si ha sido bien utilizado o no, porque no tengo la información suficiente, porque tampoco Carabineros está haciendo un balance en este minuto. Hubo en algún minuto que se usó escopetas especiales de pinball. Carabineros. Que también son un riesgo para los... pero por eso le digo, se retiraron más que por el riesgo, porque claro, que había reclamos. ¿La escopeta es utilizada en las policías europeas, por ejemplo? Sí. ¿Pero por qué se utiliza en contextos que no son tan violentos cuando uno ve imágenes a vista de presencia de todo el mundo, saqueadores, gente que está rompiendo las vitrinas, personas que están encapuchadas, que están tirando piedras y unos peñascasos? ¿Por qué ahí no están, digo yo, los perdigones y estos disparos y los carabineros, por cierto? Los y sí están masivos. Voy a dejar el colegio fuera porque en el fondo ya han reconocido que eso desde todo punto de vista es ilógico. Que Carabineros entre disparando un colegio. Supongo que no tenemos discusión en eso. No pero que en contextos más pacíficos sí se disparan esos perdigones. ¿Por qué esa diferencia? No es un problema de lo poco efectivo selectivo que es Carabineros. Eso es lo que está determinando Carabineros, pero yo le quiero hacer presente una cosa. La mayoría de los saqueos se produjeron en los primeros 2 días cuando se decretó estado de emergencia, etc. Sí, ese fin de semana. Los saqueos posteriores, como el del Mora Arauco, por ejemplo, se producen en medio de una manifestación en Viña del Mar. Carabineros, obviamente, como el saqueo de ayer, lo que hace este grupo organizado, estos son delincuentes, yo no creo que detrás de ellos haya una intencionalidad política, son solo delincuentes, atacan primero a la comisaría, ponen las barricadas para bloquear el paso de las policías y después de eso saquean. ¿Pero y aquí en Providencia, Mario? Cuando se están saqueando un banco, una farmacia, rompiéndolo todo, ¿por qué ahí no llega Carabineros? Porque los Carabineros a esa hora estaban controlando al otro grupo que estaba intentando destruir y saquear el mall que está aquí a la vuelta. Lo que hacen estos grupos, a Miesel atacaron 3 veces.
¿Por qué no tengo los mismos daños que la UDI? Porque la reja de la UDI era livianita, era abierta, ¿cierto? Usted está más blindado. Nosotros tenemos una reja alta con una serie de... No es que los esté invitando a seguir intentándolo, obviamente, pero ¿qué pasó a esa hora? Porque yo conversé con Carabineros ese día. Estaban en torno al mall Costanera Center, una manifestación que estaba llamando a tomarse el mall, eso era. Los piquetes de fuerzas especiales estaban dedicados a esa primera emergencia y en ese contexto salen 4 o 5 grupos distintos. Claro, se producen los alrededores los problemas. Y empiezan a saquear la sede de la UDI, a atacar la nuestra, a atacar una sucursal de banco. Entonces, es bastante complejo la movilidad que tiene esta marcha y es lo que ha pasado también en Francia y es lo que ha pasado también en Estados Unidos y es lo que pasa hoy día en Cataluña. No son las marchas antiguas, cuando la gente andaba con un gran letrero todo junto. Hoy día cada uno tiene un letrero por lo demás. Antes las marchas eran organizadas, tenían un inicio y un fin. Hoy día la forma de organizarlas es distinta, las redes sociales juegan un rol muy importante acá y Carabineros tiene que actualizar sus protocolos, lo mismo que está haciendo la policía francesa, porque acabo de hablar anteayer con parlamentarios franceses para preguntarles en qué están ellos. La policía francesa está actualizando sus protocolos, están coordinándose con los norteamericanos que están haciendo exactamente lo mismo, porque todas las policías modernas del mundo están en este minuto enfrentando dinámicas en las protestas que no eran las que había hace 10 años. Y Mario, lo mismo pasa en Cataluña hoy día, sí, la misma discusión. Dijimos varias veces que aquí el tema de fondo o la salida es política y es social. ¿Ha escuchado, usted cree, de verdad, el gobierno de Sebastián Piñera ese mensaje? ¿Usted cree que el gobierno tiene conciencia de que tiene que ir más allá en las reformas que está proponiendo? Yo creo que sí. Yo lo he hablado con el presidente Piñera, cenamos con él en la noche el domingo, ya hemos estado conversando. Me junté esta semana el martes con el ministro, o el miércoles con el ministro Blumel y además tuve una larga reunión con Cristian Larroulet. Renovación Nacional tiene un punto de vista que ya lo ha hecho público. Nosotros creemos que son muchas las demandas ciudadanas, desde la reforma previsional hasta el tema del TAC, pasando por cientos de otras demandas que son todas legítimas. En algunos casos se puede acoger la demanda, en otros casos no va a ser posible hoy día, en lo inmediato, pero uno tiene que definir cuáles son las más importantes, cuáles son las más masivas y cuáles son las objetivamente más urgentes. La primera es la previsional y tenemos que confluir a un sistema mixto que nuestro sector no había aceptado antes. Por suerte lo que uno dice queda grabado siempre. Cuando la presidenta lo planteó, la presidenta hace 2 años atrás, me lo recordaba una periodista de radio que iba a su programa como panelista, mi objeción era una sola. A mí me cuesta que si el patrón, cierto, el empleador va a poner 5% de lo que de cotizaciones para un trabajador, el trabajador que gana 500 lucas también tenga que poner de su cotización para un fondo común. Yo esperaba que fuera solo los que tienen mayores ingresos, pero vamos a avanzar un sistema mixto de pensiones con un pilar solidario que es un pilar de reparto. Cuesta mucho poner de acuerdo a la oposición. En el pilar solidario va a haber que hacer una inyección importante que yo le pido al gobierno que sea la más grande posible. Aquí no es el minuto más de la ya anunciada. Más de la ya anunciada. ¿Usted cree que el gobierno tiene que abrir más la billetera de lo que ha anunciado hasta ahora? En algunas áreas hay que abrir más la billetera. Eso es objetivo. Hoy día, el ahorro que hagamos hoy día nos puede salir caro mañana. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo mismo en salud. En salud tenemos que avanzar y eso no tiene mayores costos a un plan único para todos los chilenos. Mi 7%, que es como diputado, con una dieta importante, no lo discuto, tiene que servir para el mismo plan que una persona que tiene ese 7% ganando el mínimo o ganando 400.000 pesos. Y todos debemos tener el mismo plan. Si yo, además, quiero contratar en un ISAPRE un plan aparte, ese es problema mío. Pero mi 7% tiene que contribuir para que la persona que gana menos tenga el mismo plan que yo. A eso tenemos que avanzar, con cosas concretas, les estoy diciendo cosas al callo. Lo mismo pasa con los fármacos, lo mismo pasa con las farmacias, lo mismo pasa con reformas que son urgentes y que ya hemos conversado. Yo he conversado con todos los líderes de la oposición, hasta el Frente Amplio, varios de ellos. Llevamos semanas dialogando, antes de la crisis incluso, la reforma previsional. Y creo que están dadas las condiciones para que lleguemos a acuerdos reales de fondo y para eso el gobierno efectivamente tiene que gastar más y la oposición tiene que comprender que hay urgencia y por lo tanto concentrarnos en esa urgencia. Y lo otro, tener mucho cuidado en que estemos tan atentos al déficit fiscal y que empecemos a recortar programas sociales, porque yo creo que hay una serie de áreas que no están en la reforma tributaria todavía, en donde podemos obtener recursos permanentes para financiar estos gastos permanentes. Por ejemplo, ya se ha discutido, está lleno de exenciones que favorecen generalmente a los que más tienen. Nunca las exenciones son a favor del que menos tiene, o algunas sí. Algunas, porque hay varios exentos, por ejemplo, en las contribuciones. No sé. Claro, así es. La exención de pago de impuesto a las transacciones bursátiles, $800 millones. Los técnicos de renovación nos dicen que no afecta en nada si usted la elimina.
Muchos empresarios han dicho públicamente que no afecten nada. Varios economistas dijeron en un diario de circulación nacional que no afecten nada. Entonces tenemos que avanzar a eso para que las reformas las paguen ¿Quiénes más tienen? Sí, primero la paguemos todos y sobre todo los que más tienen. Y no sea con cargo a la señora Juanita, como decía don Ricardo, que tiene que pagar más en el pan todos los meses. Eso es lo urgente. Bien, pues qué bueno que diga que están las condiciones para el diálogo. A veces públicamente no se ve tan así y me alegra y es esperanzador también sentir que más allá de lo que se ve, el mundo político está haciendo un esfuerzo real por ponerse de acuerdo. Gracias. La mayoría estamos en eso. Que le vaya muy bien. Gracias. Que tenga un buen día.